Muy buenas noches, estimadas, estimados aprendices, ¿cómo están? Eh, Bienvenidos a su curso Atención Integral de Urgencias a Víctimas de Ataque con Agentes Químicos. Estaba esperando unos minutos para ver si se podían conectar. El día de ayer, no, de anteayer, les envié el link de la reunión, así que esperaba pues que se conectaran. Sé que es un momento difícil porque es viernes, porque es tarde. Pero bueno, es como la hora en la que finalmente la mayoría de aprendices se pueden conectar. Entonces, por eso tenemos esta hora. Yo siempre he ido consultando cuál es el mejor momento para estos encuentros, y entre 7:30, 8:30, pues es como 8:30, 9, son los mejores momentos para estos encuentros, por eso estamos aquí. Pero sí me gustaría pues que más adelante en las conversaciones que tendremos por el foro de dudas e inquietudes, me comuniquen pues si tienen algún problema para conectarse. Bueno, me quiero presentar. Yo soy José Mauricio Hernández Sarmiento. Yo soy médico de profesión y también antropólogo. Tengo estudios de posgrado en microbiología clínica y varios años de experiencia de trabajo médico y antropológico con pueblos indígenas de Colombia. Soy instructor del SENA hace 3 años en cursos que tienen que ver con indígenas y también en algunos cursos médicos como este de atención integral de urgencias a víctimas de ataque con agentes químicos. Yo soy el instructor para este curso. El presente curso va dirigido a profesionales, tecnólogos y técnicos en salud que requieran conocer elementos conceptuales y normativos para implementar procesos y procedimientos operativos básicos que garanticen una atención en salud integral, oportuna y de calidad a las víctimas de ataque con agentes químicos. Este programa de formación complementaria tiene una duración de 48 horas, lo que da más o menos para un mes. La recomendación que les hago es que cada día se conecten por lo menos una hora o dos, o si hay un día que no se pueden conectar, pues al otro día se conecten 2 horitas y se mantengan pues al día. Tendremos 4 sesiones en línea, que son 4 unidades. En las sesiones en línea pues vamos a hablar del proyecto, a presentarnos, pues eh, vamos a describir un poco las evidencias para que no hayan problemas para su realización, a despejar algunas dudas, pero también mantendremos una comunicación permanente a través del foro de dudas e inquietudes. La metodología del curso está centrada en la construcción de autonomía, la formación por competencias, el aprendizaje por proyectos y el uso de técnicas didácticas activas que estimulan el pensamiento para la resolución de problemas simulados y reales. El curso está soportado en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación integrados en ambientes virtuales de aprendizaje. Yo me imagino que la mayoría de ustedes ya han hecho cursos con el SENA de formación por complementaria y de formación por competencias, y estos cursos en realidad están muy bien diseñados, montados en las plataformas y están basados en la construcción de autonomía. Cada aprendiz pues encuentra toda la información referente al curso en la plataforma, lo va desarrollando. La plataforma Sayuna es muy fácil de manejar, es muy intuitiva, me parece que es muy práctica, mejor que la que había antes, que era
la plataforma Territorios, y de forma autónoma el estudiante va avanzando en el tema. Por supuesto, pues están organizadas estas sesiones en línea y diferentes foros para tener otro tipo de interacción con el instructor. Yo pues estoy aquí para apoyarlos en el entendimiento de las herramientas y de los documentos que hay para leer. El tema no es ajeno a mí, por supuesto, como médico, pero realmente la metodología pues está basada, como les digo, en autonomía acompañada desde mi rol como instructor. El propósito de este curso es capacitar al personal de salud para garantizar que las víctimas de agresiones por agentes químicos reciban en cualquier institución de salud una atención oportuna, pertinente y con racionalidad científica, de manera que se logre reducir el daño físico y mental, así como que se desarrollen las acciones que les garantice el acceso a la justicia, a la protección y al restablecimiento de los derechos afectados. Ustedes saben y son conocedores que este tipo de ataques son terribles pues para las víctimas, que la gran mayoría de víctimas en nuestro país de ataque con agente químico son mujeres y se comporta pues este delito como una violencia de género. Generalmente son hombres que atacan a las mujeres. Sí hay reportes de hombres también atacados por ácido, con ácido mejor, pero este tipo de ataques pues tiene que ver mucho con la violencia de género. Y es terrible. Las personas que sufren este tipo de ataque, además del daño en su salud física, van a sufrir un daño psicológico terrible. Una burla este tipo de ataques están marcados en el hecho de que el atacante quiere que la persona sufra, no que muera, que sufra. Entonces se produce muchísimo sufrimiento. Y nosotros, trabajadores de la salud, tenemos que estar completamente preparados para abordar estos temas, para hacer una atención oportuna, pertinente, con todos los conocimientos científicos que, actualizados y con un apoyo psicológico y mental para que esta persona se pueda recuperar. En este curso vamos a leer muchos documentos y vamos a aprender de ellos a cómo hacerlo, cómo hacer una atención oportuna, pertinente, cómo manejar el paciente mientras lo dejamos en un servicio de urgencias con personal especializado y cómo apoyamos con los primeros auxilios psicológicos para que el paciente no vaya a quedar con trastornos mentales que le afecten su vida posteriormente al ataque. Es preciso recordar que en Colombia los ataques mediante agentes químicos son un delito y representa una de las formas en las que se manifiesta la violencia de género. A pesar de los esfuerzos estatales, esta violencia sigue causando víctimas y con frecuencia estas víctimas son atendidas de forma inadecuada en las diferentes instituciones responsables del restablecimiento de sus derechos. Y acuérdense que paciente o una paciente víctima de ataque con agente químico requerirá instituciones del sector salud, de la justicia y del sector de la protección para brindarle apoyo y para restablecer sus derechos. Entonces son varios sectores los que la tienen que atender. Probablemente el primero
será el sector salud, evitando pues complicaciones físicas en el paciente o la paciente y evitando al máximo que se presenten secuelas. Pero también está el sector de justicia, que debe restablecer el derecho de la persona que fue atacada, debe prestar toda la colaboración para encontrar al culpable y hacer justicia. Y también hay instituciones de protección porque esta persona que es atacada con ácido posteriormente queda muy frágil y muy vulnerable, y los servicios de protección del Estado deben acercarse a ella y proteger. ¿Cierto? Entonces son como mínimo 3 sectores que, si no están trabajando coordinadamente, es posible que la paciente no reciba la atención adecuada. Lo ideal es que los 3 sectores presten una atención coordinada y adecuada, no que haya de pronto un sector que sí lo hizo bien, el otro mal, entonces la atención de esta pobre paciente queda en veremos. Por este motivo, el presente curso hace parte de las acciones que el Ministerio de Salud y Protección Social viene realizando para garantizar que todas las víctimas de las diferentes manifestaciones de violencia de género reciban una atención integral, oportuna y de calidad que permita su pronta recuperación. Su principal objetivo es brindar a los equipos de salud información clara sobre las particularidades de las agresiones por agentes químicos, así como las acciones que deben implementarse en diferentes momentos para reducir el daño y tratar las afectaciones en salud. Entonces el Ministerio de Protección Social pues está pendiente que los diferentes servicios de urgencias en el país, de las empresas sociales del Estado, de las diferentes IPS, estén preparadas y estén actualizadas con este curso para que estas personas víctimas de ataque con agente químico reciban una atención adecuada y oportuna. Esa es como la idea. Los resultados de aprendizaje del curso son los siguientes. Primero, tiene que ver pues con el tema central de esta unidad principal, primera, reconocer los lineamientos normativos sobre la garantía de derechos a víctimas de violencia basadas en género, teniendo en cuenta referentes nacionales e internacionales. Esto es muy importante porque si no identificamos esos lineamientos normativos, pues ¿cómo vamos a atender a nuestros pacientes? Hay normas desde el nivel internacional, por supuesto desde el nivel nacional. Las vamos a conocer, ese es el principal tema de la primera unidad. El segundo resultado de aprendizaje es conocer y hacer cumplir el protocolo de atención de urgencias a víctimas de ataque con agentes químicos. Nosotros, por supuesto, después del ataque, lo primero que debemos hacer es preservar la vida, atender la urgencia de la víctima. Después haremos otras cosas como restablecer los derechos en justicia y protección, buscar al victimario, ¿cierto? Y hacer atención psicológica, pero lo primero siempre será la atención de urgencia, que la paciente o el paciente no esté en riesgo de muerte, evitar el desenlace fatal de un paciente que sea atacado con ácido. El tercer resultado de aprendizaje es realizar una toma de muestras con fines forenses de la víctima de ataque con agentes químicos, teniendo en cuenta protocolos existentes. Esta es una actividad indispensable, porque si yo no tomo las muestras forenses, no voy a poder restablecer los derechos de justicia y hacer la respectiva denuncia al victimario. Este manejo de muestras con fines forenses pues tiene
una dinámica particular, unas normas y unas recomendaciones que se deben seguir. Entonces vamos a ver aquí en el curso cuáles son esas normas y cuáles son esas recomendaciones. El cuarto resultado de aprendizaje es aplicar primeros auxilios psicológicos teniendo en cuenta la guía de atención y normativa vigente. Nosotros no somos psicólogos, de pronto no somos trabajadores sociales, pero cualquier persona que esté vinculada con la atención a este tipo de pacientes puede prestar unos primeros auxilios psicológicos. ¿Qué impacto van a tener? Muchísimo. Van a evitar que el paciente desarrolle un síndrome de estrés postraumático. Van a disminuir las secuelas del orden psicológico que le puedan quedar al paciente. Y si se colocan pues a tiempo, eso facilitará muchísimo que el paciente supere este tipo de violencia. Entonces vamos a aprender aquí cuáles son esos auxilios psicológicos, cómo se imparten desde medidas sencillas del diálogo con la víctima, de la actitud que nosotros tengamos con la víctima, de las preguntas que podemos y que no podemos o no deberíamos hacerle al paciente una vez es víctima de un ataque con agente químico. Y el último resultado de aprendizaje será reportar la víctima de ataque con agentes químicos de acuerdo a los lineamientos del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública. Ustedes conocen que nuestro Ministerio de Salud tiene un sistema de vigilancia en salud pública que se llama el CIVIGILA. Y el CIVIGILA pues es un sistema que recoge toda la información de muchas enfermedades importantes y eventos en salud pública para mantener el registro. Nosotros tenemos un ataque con un agente químico, debemos reportarlo al CIVIGILA. Es un evento importantísimo de salud pública, pues que hay que reportar y hay que tomar algunas medidas ante este tipo de ataques. Entonces, ese reporte en el CIVIGILA tiene unas características particulares, tiene unas normas para hacerlo y aquí vamos a aprender, eso será en la última semana. Al igual que el diligenciamiento de los RIP, que son los registros individuales de la prestación de servicios de salud. Todas las instituciones, llámense privadas o públicas, tienen unos reportes individuales de prestación de servicios, tienen unos RIPs, y nosotros tenemos que aprender también a reportarlo, porque este tipo de eventos tienen unos códigos particulares. La última semana lo veremos. Entonces, básicamente conocer la normativa, aprender la atención de urgencias, la atención de primeros auxilios y aprender a tomar las muestras con fines forenses. Ahí está concentrado lo que vamos a aprender en este curso. ¿Cuáles son las fechas del curso? Entonces, el curso de atención integral de urgencias a víctimas de ataque con agentes químicos inició el día 7 de mayo, esta semana, el miércoles, y terminará el 10 de junio, 48 horas semanales. Sin embargo, y quiero hacer mucho énfasis en este punto porque al fin del día es el punto que más inconvenientes genera con los aprendices, y es que las evidencias, que son 8 evidencias, hay más evidencias por cumplir, pero las evidencias calificables de este curso de 48 horas son 8, 2 cada semana. Entonces, las evidencias deben ser enviadas hasta las 12 de la noche del día 8 de junio. Entonces siempre, profe, ¿cómo así, instructor? El curso acaba el 10 de junio, ¿por qué no recibe solo evidencias hasta el día 8? La explicación y la respuesta es muy sencilla, porque yo hasta el día 8 a las 12 de la noche recibiré esas evidencias. El día 9 tengo que ponerme a calificar todas las evidencias que se entregaron
a último momento. Y el día 10 en la mañana, antes del mediodía, debo yo notificar cuáles fueron las notas de las evidencias y confirmar qué personas aprueban el curso. Entonces, sí les recomiendo que lo tengan presente, que el curso se termina el 10, pero las evidencias solo pueden ser entregadas hasta el día 8 de junio. La política del SENA con relación a la entrega de evidencias es bastante flexible. Como les digo, son 2 evidencias calificables por cada unidad, son 4 unidades, una unidad por semana. Eso quiere decir finalmente que son 2 evidencias por semana que debemos entregar. Sin embargo, si yo la primera semana por algún motivo me atrasé, no alcancé a hacer una de las 2 evidencias o me quedaron las 2, llegó la segunda semana, hice las evidencias de la segunda semana, llegó la tercera semana, ahí me desatraso y hago una de la primera semana, más las de la tercera semana. Llegó la cuarta semana, hago las evidencias de la cuarta semana hasta que me quede un tiempo y hago la de la primera semana que tenía pendiente. Las evidencias se pueden entregar incluso todas hasta el 8 de junio a las 12 de la noche. O sea que no se penaliza la entrega de evidencias posterior a la semana de su ejecución. Esta primera semana va hasta el 14 de mayo. Hay 2 evidencias. Ojalá que todos, pues por mantener un orden, puedan hacer las evidencias hasta ese día. Pero si pasamos a la segunda semana del curso a partir del 15 de mayo y quedaron pendientes esas evidencias de la primera semana, la pueden mandar. No se penaliza la entrega tarde de las evidencias. Lo único que debe quedar claro es que si todas las evidencias se deben entregar máximo el 8 de junio. De la misma forma, si usted esta primera semana dice, no, la normativa yo ya la conozco y hay que hacer un cuestionario, lo hago en minutos. En 3 días terminé las evidencias de la primera semana. Yo quiero avanzar en el curso a la segunda semana porque la segunda semana voy a estar de turnos, me va a quedar más difícil el tiempo. ¿Lo puedo hacer? Claro que sí. Puedo avanzar, puedo mandar evidencias con anterioridad. En las sesiones en línea vamos a hablar de las evidencias, pero yo puedo adelantarme, revisarlas y mandarlas, por supuesto, con anterioridad. Como les había dicho anteriormente, esta primera unidad va del 7, desde el miércoles hasta el 14, hasta la semana entrante, 14 de mayo. El buen desarrollo de este curso en realidad tendrá que ver con el manejo del entorno virtual en esta plataforma Sayuna. Como les digo, esta plataforma es en realidad bastante amigable, fácil de llevar. Yo creo que si la plataforma anterior, que era Territorios, era compleja, tocaba mandar videos de cómo manejarla, pero esta plataforma Sayuna en realidad pues termina siendo muy sencilla. Usted puede navegar en ella, identificar todos los puntos que tienen que ver con anuncios, el diseño curricular, la información del programa, documentos de interés para el aprendiz. Están los foros donde usted debe participar, el foro de dudas y inquietudes, el foro social. Recuerden que el foro social es en el cual nos presentamos, termina siendo un foro muy interesante, cada persona entra por allí y se va presentando. Creo que solo hay una persona o 2 que se presentaron ya en el foro social, pero la idea es que todos nos presentemos. Y bueno, está el cronograma también, la guía de aprendizaje, el material de formación y está, por supuesto,
el link de las evidencias. Evidencias, por ejemplo, de esta semana son la AA1, evaluación 01 y AA1, evaluación 02 de esta primera semana. Entonces, la interacción en el entorno virtual de Sayuna pues es indispensable y en realidad es muy sencilla. El segundo punto que es importante para el curso es el uso pues, de todas estas herramientas TIC. En el curso hay documentos para leer, páginas interactivas, hay algunos videos, hay unos PDF que vale la pena bajarlos y guardarlos por ahí como documentos de consulta para leer. Entonces, hay bastantes herramientas que están a la mano de ustedes para realizar el curso. También el buen desarrollo de este curso será influido por el trabajo colaborativo. En muchos cursos no se dan todos, pero se hace un buen ambiente de compañerismo y de apoyo. Incluso muchas veces hay aprendices en una parte del país, otros en otra, y se generan en los foros unas interacciones súper interesantes. Entonces, el trabajo colaborativo es muy importante para fortalecer pues, el desarrollo del curso. Y por último, también este curso dependerá pues, de que el tutor, de que el instructor que está aquí pues, vaya resolviendo todas las dudas en las sesiones en línea, pueda dejar claridad sobre las evidencias. Sí. ¿A qué los invito yo entonces en esta primera semana del curso? Que descarguen ya y bajen el cronograma, ya están definidas las reuniones, las horas. Lo único que queda faltando y que le enviaré siempre 2 o 3 días antes son los enlaces de la reunión. Pero en el cronograma ya está claramente las fechas de las sesiones en línea. Que naveguen en Sayuna, que miren las rutas, los tutoriales, los reglamentos, ¿cierto? Que revisen también las normas de netiqueta, porque nosotros aquí estamos interactuando con otros aprendices, con un instructor, y tenemos que mantener unas normas de netiqueta, porque si no podemos coger estos foros y estos chats pues para hacer otras cosas diferentes. Debemos manejar unas normas de etiqueta importantes. Bueno, ¿cuáles son las evidencias de esta semana? Para esta primera semana tenemos 2 evidencias. La primera es un cuestionario sobre la violencia de género y ataques químicos. Esta evidencia se llama la EV01. Para esta evidencia es preciso revisar todo el marco normativo internacional, nacional, particularmente lo referido al tema de víctimas de violencia por agentes químicos en Colombia, y leer el contexto inicial que está en el documento de la primera guía. Es un párrafo, un fragmento muy cortico, ya lo vamos a leer, que está en la página 3, que se llama Los ataques químicos, un tipo de violencia de género. Entonces, una vez revisemos la información que nos trae la plataforma sobre la normativa internacional nacional y leamos esta página y la entendamos, la cual habla de los ataques químicos como tipo de violencia de género, podemos ingresar al cuestionario y resolverlo. Este cuestionario siempre da 2 oportunidades o más para realizar. En verdad, si uno se equivoca, él le dice a uno, no lo pasó, se equivocó en estas preguntas, y siempre nos da la opción de volverlo a hacer. Entonces, busquen el cuestionario y realicen. Vamos a leer ese contexto inicial que me parece importante. Los coloquialmente llamados ataques con ácido
son una modalidad de violencia en la que se arrojan sustancias o agentes químicos corrosivos a la piel de una persona con la intención de desfigurarla, mutilarla o torturarla. Sus consecuencias son físicas, psicológicas, sociales y espirituales de por vida. En el año 2013, el Ministerio de Salud y de la Protección Social de Colombia realizó un análisis de la información de ataques con agentes químicos en el país a través de los registros del Hospital Simón Bolívar y del Instituto Nacional de Salud. Este análisis contempló los casos registrados desde enero del 2008 hasta julio del 2013 y se identificaron para ese entonces 366 mujeres agredidas con químicos. De los casos totales presentados en el Sistema de Vigilancia en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud en los años 2012 y 2013, el 80% fueron mujeres y el 20% restante hombres. La edad promedio de las víctimas fue de 25.8 años. El 82% sufrió lesiones localizadas en cara y cuello. Con estos hallazgos, Colombia reconoce la problemática de ataques con agentes químicos como una forma de violencia contra la mujer y en el año 2013 se crea la primera ley relacionada con la atención a estas víctimas. Este mismo año se da inicio al registro de casos en los sistemas de información. Sin embargo, fue solo hasta el 2015 cuando el Ministerio de Salud, Protección Social y el Instituto Nacional de Salud generaron un mecanismo de registro más específico, que es el que vamos a ver en la última semana, para notificar las violencias basadas en género. En el Civigila, pues fueron incluidos los códigos de estos ataques con agente químico. Entonces, este es el contexto inicial, más el documento de la normativa nacional e internacional nos permitirá ingresar a este cuestionario sobre la violencia de género y ataques químicos y responderlo. Este cuestionario se califica solo, por supuesto. Si usted lo aprueba, queda aprobado. Si no lo aprueba, el mismo cuestionario lo invita a que usted presente nuevamente el cuestionario. Esa es la primera evidencia calificable. La segunda evidencia calificable se trata de un mapa mental sobre los derechos de las víctimas por agente químico. Para esta evidencia también hay que revisar el marco normativo nacional e internacional y revisar la cartilla práctica de derechos de las víctimas y sobrevivientes de ataques con agentes químicos. De la misma forma, les pido que por favor revisen las siguientes leyes que son importantes. O sea, en ese mapa mental vamos nosotros a poner qué leyes tienen que ver con el derecho a la salud, con el derecho a la justicia, con el derecho al trabajo y con el derecho a la protección. Tenemos varias leyes, 5 o 6 leyes, que todas tienen que ver con estos derechos. Vamos a repasar aquí algunos de esas leyes. Por ejemplo, la ley 906 del 2004 en su artículo 11 dice: derecho de las víctimas. El Estado garantizará el acceso de las víctimas a la administración de justicia en los términos establecidos en el Código. O sea que en este caso una paciente que es agredida con un agente químico, pues la ley 906 de 2004, el Estado garantiza que se hará justicia y que el victimario pues debe ser identificado y castigado. Luego está también la ley 1257 de 2008, que habla sobre la adopción de normas que permitan garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como el privado,
y el ejercicio de sus derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico de protección y atención. Esta ley 1257 de 2008 también entonces tiene que ver con un derecho a la justicia. Estas dos leyes, la ley 906, la ley 906 del 2004 y la ley 1257 del 2008. Esas son como las primeras, 1257 de 2008. Muy bien. Tenemos también la ley 1639 de 2013, que era de la que estaba hablando el contexto, en el cual se fortalecen las medidas de protección a la integridad de las víctimas de crímenes con ácido y se adiciona el artículo 113 de la ley 599 del 2000 del Código Penal en lo relacionado con las obligaciones del sector salud, estableciendo una atención gratuita, completa y total para la víctima a cargo del Estado y el respectivo registro y reporte del caso ante las autoridades competentes. O sea, las dos anteriores leyes tienen que ver con el derecho a la justicia. Esta ley 1639 tiene que ver con el derecho a la salud. Y el Estado dice, a estas personas todo el servicio de salud será brindado sin ningún costo. Si el paciente tiene un servicio de salud y el servicio de salud lo cubre hasta cierta parte y luego le tocaría pagarlo a él, no. Si es una víctima de un crimen con ácido, el Estado asume todo, absolutamente todo, la atención. Entonces, llevamos tres leyes. La 906 de 2004 protege el derecho a la justicia, la 1257 del 2008 también el derecho a la justicia, la 1639 del 2013, derecho a la salud. Luego está la ley 1438 del 2011, en el cual se hace una reforma al sistema de seguridad social en salud, con mejoramiento de la salud y creación de un ambiente sano y saludable, brindando servicios de mayor calidad, incluyente y equitativo, especialmente en el artículo 54, donde las víctimas quedan exentas de cuotas moderadoras. Víctimas de ataque con agente químico no deben pagar ninguna cuota moderadora. Entonces, esta ley 1438 del 2011 con la ley 1639 del 2013 tienen que ver con el derecho a la salud. Luego está la ley 1773 de 2016, donde se define la pena de prisión para el agresor desde los 150 meses a 360 meses. 150 meses a 360 meses. Eso es también derecho a la justicia, derecho a la protección, porque en la medida que la víctima sea identificada y castigada, me están dando un derecho a la justicia y a la protección. Esa es la ley 1773. Y está la ley 1971 del 2019, donde busca priorizar los derechos en atención en salud y promover el acceso al trabajo de las personas víctimas de ataque con sustancias o agentes corrosivos. Ahí con esa ley, la 1971 del 2019, estoy restableciendo el derecho al trabajo. Entonces, mire que estas leyes, estas 6 leyes, vuelvo a decirla, la 906, derecho a la justicia, 906 del 2004, la 1257, también derecho a la protección y derecho a la justicia, la 1639 de 2013, derecho a la salud,
La 1438 de 2011 también, derecho a la atención en salud sin necesidad de pagar. La 1773 del 2016, derecho a la justicia, porque castiga al agresor en 350 meses como mínimo hasta 360 meses. Y la ley 1971 del 2019, que habla del derecho al trabajo. Entonces, el mapa mental de esta evidencia que se llama derechos de las víctimas por ataques químicos, lo podemos poner con 4 divisiones que son derecho a la salud, derecho a la protección, derecho a la justicia y derecho al trabajo. Y montan ustedes el mapa mental. En la mitad, por supuesto, está la víctima, que tiene derechos a la salud, derecho a la protección, derecho a la justicia y derecho al trabajo. Esta es la segunda evidencia, también muy sencilla. Entonces, la primera, resolver el cuestionario, y esta segunda, realizar un mapa mental. Adicionalmente a estas 2 evidencias de esta semana, les pido el favor que se presenten en el foro social. Esto es importante, cada uno diga, bueno, yo soy fulanito de tal, trabajo en tal sitio. Los temas importantes. A mí me gusta, pues, cuando tenemos sesiones en línea con bastantes participantes, hacer esa presentación aquí en la sesión en línea, pero pues si la gente no se conecta, no se puede, pero en el foro social sí. Y los invito a que contesten, perdón, a que le contesten a algunos compañeros en el foro social, ¿no? Ya interactuemos en ese foro social. Presentémonos cada quien, estamos en el curso, e interactuemos. Esa es otra tarea, por supuesto es una tarea, en realidad no es calificable, pero les pido que se presenten en el foro social. Otra tarea que tampoco es calificable, pero es importante hacer es, por favor, revisen los datos personales en la plataforma. Ahí en su nombre ustedes dan clic y ven el perfil, cada uno el perfil con los datos de cada persona, el nombre completo, la cédula, ¿cierto? Por favor, revisen esos datos porque en algunas ocasiones ustedes tienen los datos cerrados. Ese apellido no se escribía así, el nombre era diferente, la cédula era distinta. Profe, ¿cómo así que me salió el certificado mal? No me lo van a valer en la IPS. Desde ahora, desde esta semana, les pido que verifiquen la información en su perfil, que esté el nombre bien escrito y la cédula. ¿Por qué? Porque los certificados de la realización del curso de atención en urgencias para víctimas de ataque con agentes químicos, ese certificado saldrá de acuerdo a los datos que ustedes tienen ingresados en Sayuna. Entonces, si esos datos no están correctos, pues ya la cosa quedó mal, ya se me enredó la pila. Entonces, esas 2 evidencias, el cuestionario, el mapa mental, más participación en el foro social y revisión de datos personales en la plataforma, son supremamente importantes pues para esta primera semana. Para la entrega de estas evidencias también lo debo decir, a veces es un poco odioso, pero el SENA tiene pues muchas estrategias y nos recomiendan a nosotros los instructores mucho, nos recomiendan mucho que estemos atentos al plagio y a la copia, porque ustedes, por ejemplo, para este mapa mental pueden poner mapa mental sobre
normativa nacional contra ataque con agentes químicos y le pueden salir algunos que estén en la web. Entonces ustedes lo montan, le cambian el nombre, pero el SENA pues tiene dos software realmente. Uno como instructor tiene la oportunidad de utilizar dos software para evaluar si hay plagio. Si ese documento que están entregando ya lo había entregado otra persona y se vuelve un poco aburrido eso. Ahora, yo lo hago pues aleatorio. Hay instructores que todas las evidencias que reciben, todas las pasan por ese software, pero no, yo lo hago aleatorio, algunas las paso. Puedo entender perfectamente que haya, por ejemplo, un mapa mental igual porque lo hicieron en colaboración ustedes. Entonces, ustedes me escriben, profe, cada uno lo debe mandar siempre, cada persona debe mandar su diligencia, por supuesto, su cuestionario solo, pero debe mandar el mapa mental solo. Si hicieron un solo mapa mental entre 2 o 3 personas, pues cada persona lo envía. Y me ponen, por favor, una notica. Si yo lo veo exacto, yo generalmente escribo un mensaje y pregunto, ¿por qué lo tienen igual? ¿Lo hicieron en compañía? Y sí, muchas veces pasa, y eso de hecho es aplaudido por el SENA, porque el trabajo colaborativo es uno de los mandatos que tiene el SENA para estos cursos, y hacer trabajo colaborativo está muy bien. Recuerden que además de este encuentro sincrónico, que será una vez por semana, lo dejamos para los viernes porque siempre el curso empezó el miércoles y siempre este tipo de sesiones se deben montar 2 o 3 días máximo después del inicio. Entonces ya queda, pues realmente para todos los viernes va a quedar, creo que todos los viernes o ni un lunes, bueno, no lo tengo, a ver, lo miramos acá. Tener presente, sí, esas fechas, a ver, te las digo hoy. La primera sesión era hoy 9 de mayo, la segunda sesión será para el 16 de mayo, la tercera para el 26 de mayo y la cuarta para el 3 de junio. Ya están completamente organizadas. Como les digo, cada semana hay 2 evidencias calificables. Para esta primera semana, la participación en el foro social y la revisión de los datos representa, de cierta forma, una evidencia, una tarea, pero por supuesto no es calificable. Entonces, los encuentros sincrónicos serán los días que les acabo de decir, pero siempre tendremos una comunicación asincrónica, que ustedes me pueden mandar un mensaje por el foro de dudas e inquietudes y yo siempre lo estaré revisando. Profe, no entendí la tarea, no entendí la evidencia. Profe, no me carga la evidencia. Entonces es que lo estamos haciendo mal, porque en realidad esta plataforma Sayuna es bastante, pero bastante amigable. No tenemos tantos problemas. Cuando estábamos con la plataforma Territorio, Dios, eran muchos problemas. Bueno, este es lo que tenía pues yo para contarles. Recuerden también que siempre envío, o sea, que la grabación queda, la grabación de la sesión queda para que ustedes la vean, y yo hago un resumen sobre lo que hablé, hoy que fue presentación del curso, objetivos generales y las evidencias. Entonces recuerden las evidencias de esta semana, cuestionario y mapa mental. Las evidencias de la segunda semana también será otro cuestionario más un estudio de caso. Interesante.
En la tercera semana la evidencia también será un cuestionario más participación de un foro. Y la cuarta evidencia, cuarta semana, tiene dos evidencias que son un poquito más complejas, diría yo, son las dos evidencias más complejas, las de la última semana. Tiene que ver con la forma como yo reporto un evento en el RIPS y en el Civigila, por una parte, y segundo, cómo construyo una ruta de atención intersectorial. Esa es muy interesante porque los invito a ustedes a que piensen que están en un hospital local, en una institución, en una Secretaría de Salud, bueno, y se enteran ustedes de un caso de ataque con agente químico y cómo harían esa ruta intersectorial de atención. ¿Cuál es la ruta? Una paciente que es víctima de agente químico, ¿de quiénes debe recibir atención? Del médico, urgencias, que es importantísima, hay que preservar la vida. Debe recibir atención de profesionales psicosociales para atención psicológica. Debe recibir atención de los que administran justicia. Debe recibir atención de medicina legal. Debe recibir atención de las instituciones que prestan protección, la Fiscalía, la Policía Nacional. Bueno, yo creo que esto era en general lo que tenía yo para esta primera semana. No sé qué más debamos avanzar. Recuerden en la construcción del mapa mental decir derechos de salud, de protección, de trabajo y de justicia. Y de esas 6 leyes que leí, ¿cuál es salud, cuál es protección, cuál es trabajo y cuál es justicia? ¿Y cuáles son las leyes? Las vuelvo a decir, a ver si las busco. La 906 del 2004, la 1257 del 2008, la 1639 del 2013, la 1438 del 2011, la 1773 del 2016 y la 1971 del 2019. Y las ubican en el mapa mental como derecho a la salud, protección, justicia y trabajo. Y ahí ya queda en realidad clara la normativa que nosotros vamos a hacer. Y el cuestionario, que vuelvo y repito, es súper sencillo. Si nos equivocamos, la plataforma nos da otra opción. Entonces, eso es la machera, porque no, imagínense, pues le da uno la opción por un lado y por otro. Bueno, mis estimadas, estimados aprendices, los veré en el foro social. Por favor, organícense para el próximo viernes. Ustedes ya están inscritos, no pierdan la oportunidad de hacer este curso, que ya se inscribieron, obtengan el certificado, que es bastante positivo para sus IPS, ya lo dejan chuleado. Y uno no sabe en qué momento le llega al paciente. Ay, qué era lo que había que hacer de urgencias, cómo se la atención psicosocial, cuáles son los primeros auxilios psicológicos, cómo debo tomar las muestras. No lo olviden, pues ya están en el curso, terminen el curso, gánense su certificado y sigan pues adelante. Este certificado realmente es interesante tener. Muchas gracias pues por la atención a este encuentro sincrónico y nos estamos viendo entonces por los foros. Nos vemos el otro viernes. Muchas gracias y hasta pronto.